Muy bien, pues muy buenas tardes. Vamos a dar inicio con otro tema correspondiente a nuestro diplomado de manejo de la paciente obstétrica. Y pues bueno, para el día de hoy vamos a estar tocando el tema sobre la interculturalidad en la atención a la paciente obstétrica, que es un tema muy importante y hasta cierto punto controversial por la cuestión ya de la diversidad cultural que tenemos hoy en día en nuestro país y pues bueno, primeramente aterrizarla a nuestro propio territorio y ya después pues bueno, vamos a ir viendo cómo es la dinámica con estas nuevas personas que se van integrando con sus propias ideas y creencias culturales y bueno, cómo se van a anteponer ante el cuidado que nosotros pues vamos a estar brindando. Entonces, pues bueno, vamos a iniciar a tocar este punto. Y para esto nos dice la Secretaría de Salud que en contextos socioculturales de la diversidad cultural en salud se refiere a la interacción entre culturas de una forma respetuosa, horizontal y sinérgica, donde se concibe que ningún grupo cultural esté por encima del otro, favoreciendo en todo momento la integración y la convivencia entre ambas partes. Aquí creo que cabría la pena decir sobre el punto en el respeto a esa creencia a la cual pues la persona le tenga esa sensación de fe y de creencia, ¿no? Por ejemplo, en el caso específico de las mujeres embarazadas, pues tenemos la situación en donde cuando llegan a su consulta, pues nosotros las abordamos y vemos que pues tienen sus seguros, que traen a lo mejor una pulsera roja, no sé, entre algunos otros objetos que ellas consideran que es benéfico para su proceso de embarazo por el cual están cursando. Entonces nosotros del lado de vista profesional, pues ¿cuál es la intención que nosotros vamos a tener con respecto a esto? Pues bueno, primeramente, pues el decirle que no o no negarle que tenga la utilización de estos utensilios, eh, ya que pues en el momento no interfiere en el proceso de la atención, entonces tenemos que aprender a ir respetando este tipo de situaciones, ¿no? Si utiliza una faja, si utiliza algún tipo de prenda en específico, pues bueno, nosotros tenemos que aprender pues a respetarlo y tratar de orientarlo a que tenga una mejor resolución de su embarazo, ¿no? Dentro de esto, pues bueno, ya existe un marco legal que habla específicamente sobre la normatividad intercultural. Ya tiene algunos años, aquí lo curioso es que a pesar de ese tiempo que ya se lleva tratando de integrar esta condición, no se ha logrado del todo tener ese respeto por las diferentes creencias que se puedan estar llevando a cabo. Dentro de este marco legal ya establecido propiamente por la Secretaría de Salud, dice que en la actualidad en México cuenta con una diversidad cultural que enriquece la convivencia y por ello se vuelve más compleja. ¿Por qué? Porque van surgiendo de las propias raíces culturales que hay, pues bueno, al tener, no sé, personas que radicaban en Oaxaca, que tenían una propia integración con su comunidad, de pronto salen de su estado, salen de su entorno y se van a otra entidad federativa del propio Estado de México. Entonces, al estar ahí, pues bueno, ya hay un intercambio y una modificación en los procesos culturales, ya que en el estado al que van, pues tenían otras ideas, ¿no? Entonces, se empiezan a combinar y después al final ya tenemos esta diversidad todavía más compleja de lo que pues actualmente es. Entonces, sin embargo, hoy en día todavía la interculturalidad busca esta interacción, tenga un mejor desempeño y un desarrollo que trate de englobar todos los términos y valores, pues obviamente que permitan una convivencia sana entre los individuos. En este caso específico, pues entre el personal de salud y la persona que así se acerca a este establecimiento, pues a requerir y a recibir atención médica. Entonces, no tenemos que interponernos, tenemos que trabajar de una mejor manera, pues para que ahí pueda existir una mejor interacción de estos procesos. Ahora bien, tenemos
una pirámide jerárquica que ya está más que establecida para el manejo de estas líneas. Y esta fue ya establecida a partir del 10 de junio del 2011 como tal, ya dentro del programa de legalidad de este proceso de interculturalidad. Como primer rubro, y el que no nos podemos nosotros brincar, pues es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde obviamente nos marca que debe de haber una atención de salud universal. No vamos a excluir un grupo del otro, muchísimo menos, pues obviamente a esta rama, a este grupo de mujeres en el proceso de embarazo. Posteriormente a eso, tenemos tratados internacionales en materia de derechos humanos, donde también nos habla sobre el respeto a esos procesos culturales. Después de ahí nos vamos a las leyes generales y federales, que posiblemente puedan tener alguna modificación según el estado o el lugar en donde nosotros estemos pues aplicando ese proceso, pero en lo general pues tenemos que tener ese respeto desde de la constitución política. Después pues va a tener algunos reglamentos internos. Aquí en estos reglamentos internos pudiéramos hablar específicamente donde se solicita y se pide que haya un contacto que hable alguna lengua indígena, ¿no? Si nosotros llegamos y llega una persona que habla otomí o algún otro dialecto, no, la unidad hospitalaria está obligada a tener un contacto que pueda ayudar a ser intérprete, ¿no? Entre lo que la paciente quiere expresar con lo que nosotros queremos preguntar. Entonces aquí es importante que nosotros llevemos a cabo ese proceso y que mantengamos esa línea pues bien establecida para que podamos cumplir bajo esa normatividad. Entonces, de aquí se deriva que la interculturalidad como definición es el método de convivencia en el que las personas, grupos e instituciones tienen cierto contacto con sus características culturales y posiciones diversas. Otro ejemplo, hay unidades hospitalarias en donde después del nacimiento, dentro de las instalaciones, tienen un temazcal, ¿no? Entonces, nace el bebé, ya están en contacto en esa parte del alojamiento conjunto, hay un seguimiento, no hay alguna complicación y entonces acceden a ese cumplimiento cultural en donde por tradición posterior al parto pasan a un temazcal. Entonces, esa parte es donde tenemos nosotros pues que interactuar y tener bien claro y conforme a esos lineamientos o esa normativa interna de la unidad en la que nosotros estemos, pues bueno, vamos a ir buscando pues ese manejo. Posteriormente de aquí, pues bueno, esto nos va a ayudar a que haya una convivencia y tengamos una relación de manera abierta, con una comunicación fluida de manera horizontal y vertical, donde incluyamos de manera respetuosa y sinérgica, pues la integración tanto de la paciente como de la familia, como de las personas que lo rodean y que están cursando en ese proceso, pues del nacimiento de ese nuevo ser. Entonces, aquí es donde nosotros, pues tenemos que mantener esa línea de comunicación para evitar hasta cierto punto, pues conflictos que se puedan llegar a generar en medida de lo posible. Entonces ya de aquí pasamos a lo que son los lineamientos interculturales, ¿vale? Entonces aquí nos va a ayudar a fortalecer la calidad de los servicios y programas de salud, reconociendo la diversidad social, cultural y étnica. ¿Por qué nos va a ayudar a establecer o a fortalecer más bien los procesos de atención a la calidad en el servicio de salud? Si yo, profesional, estoy dentro de la unidad hospitalaria y brindo ese acercamiento, permito esa interacción de la paciente con, con el profesional de la salud, en donde lejos de cuestionar o negar que haga la utilización de alguna de sus prácticas culturales, que hasta cierto punto la oriente o involucre el contacto con sus familiares, pues bueno, eso nos va a dar una perspectiva más amplia y ella va a sentir que hay una atención en donde se le está tomando en cuenta. Ya habíamos visto en temas
pasados, donde hacíamos mención sobre que la paciente debe de ser el centro de atención en el momento del nacimiento, ¿sale? Ella es la que debe de ser la autora principal de ese evento del cual se va a recordar pues por mucho tiempo, ya que si nosotros empezamos a generar ciertas situaciones que lo conviertan en un proceso estresante para la paciente, pues entonces es ahí donde cuando nosotros hacemos una evaluación del proceso, pues las pacientes o la familia en lo general pues dirán que no estuviesen conformes con la atención que se les brindó. Ahora, estos lineamientos interculturales tienen un sustento en los derechos humanos. Las personas que han estado en las áreas de urgencias, en específico en el área de triage, pues se habrán podido dar cuenta que antes, hoy todavía, pero ya no está tan marcado ese proceso, en donde la primera pregunta que le hacían los vigilantes, inclusive al llegar a la unidad hospitalaria, pues era el saber de dónde venía, ¿no? Entonces, si estamos hablando de estos procesos interculturales, pues imaginemos que estamos aquí en el Estado de México y de repente llega una paciente que nos dice que pues ella vive en Veracruz. Pues imagínense entonces, ¿qué le vamos a decir desde ese momento? Pues esta unidad no le corresponde, ¿no? Porque eh, pues no es de esta localidad. Entonces, no, ahí nosotros no es el momento en donde vamos a cuestionar o vamos a preguntar, es el momento en el que nosotros vamos a atender y vamos a resolver. Ya llegó con nosotros, sí nos interesa saber de dónde viene para saber las cuestiones de atención médica que ha podido recibir, pero no con la finalidad de saber si es una unidad que le corresponde o no. Entonces, eso lo tenemos que tener bien en claro. Posteriormente, en el artículo 1, 2 y 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en ese entonces o actualmente el Plan Nacional de Desarrollo y el Programa Sectorial de Salud 2020 al 2024, pues obviamente tiene muy marcada la línea en donde esta parte se tiene que tener un respeto esencial. No está dentro de los términos cuestionables de si va a ser aplicable o no. Es una instrucción que nosotros tenemos que llevar a cabo y que ya lo hemos visto en los temas anteriores, ¿no? Desde el hecho que se le permita ser acompañada por un familiar, que ella sea copartícipe de la decisión del proceso que está viviendo, etcétera, ¿no? Entonces, de los puntos que ya hemos visto aquí, pues bueno, venimos a reforzarlo y sabiendo del dónde nace y dónde surge, pues estos lineamientos. ¿Cuál va a ser uno de los elementos esenciales que va a estar alrededor de los procesos culturales? Primero es reconocer y respetar el derecho a la diversidad e identidad cultural de los usuarios y usuarias de los servicios y programas de salud. Entonces, yo tengo que identificar cuál es su proceso con el cual pues está consolidado su intervención por la cual va a venir a acercarse con nosotros. En la clase anterior veíamos una nota de una entrevista donde decía ahí, prefiero ir al hospital o me gustaría ir al hospital porque es una zona limpia, donde hay personal calificado y donde si tengo alguna complicación me van a ayudar a resolverla y voy a tener la tranquilidad de que tal vez no sea tan grave. Pero, ¿por qué me va a gustar o por qué les gustaría ser atendidas en casa por una partera? ¿Por qué? Porque la partera los va a tener como el centro de atención, ¿no? La protagonista de ese evento va a ser la mujer. Entonces, tenían o tienen como esa equivalencia en donde decir, bueno, me voy a un hospital, sé que voy a estar bien, pero eh, corro el riesgo que no me tomen en cuenta. Pero si me quedo en casa, tengo un riesgo de tener complicaciones, pero la partera va a estar pues involucrada en el proceso de atención aquí conmigo. Entonces, nosotros tenemos que hacer que eso sea un conjunto, ¿sale? Que no tenga que decidir el proceso o el lugar en donde va a atender su parto.
¿sí? Hoy en día, ya con estas modalidades de contratación del IMSS Bienestar, pues bueno, ya hay la contratación de parteras en las unidades hospitalarias directamente. Entonces, ya vamos avanzando, por ahí se viene un proyecto de norma para el ejercicio de la partería, entonces vienen cosas buenas referentes a la atención del parto. Tenemos que tener un manifiesto en donde se haga respetar el género, la edad, las preferencias sexuales, identidad cultural en la región en donde ellos viven y profesan. Aquí es importante, dentro de esta interculturalidad sabemos que pues un embarazo en la adolescencia pues es sumamente riesgoso, complicado y que hasta cierto punto pues puede frenar el estado educativo de la mujer. Pero ya hoy en día no tiene que ser un dilema, ya se embarazó, pues bueno, ahora tenemos que trabajar para que tenga un mejor desarrollo de su proceso de embarazo y hacer conciencia en que no se vuelva a embarazar de una manera pronta, porque hoy en día dentro de la información que vemos en los spots de radio, televisión, en los periódicos, en las noticias y redes sociales, pues hay una lluvia de información en donde se dice no debes de embarazarte, no debes de embarazarte y la atacamos durante 9 meses con ese proceso. Cuando ya llega el momento de nacimiento, de 16 o 17 años que tenga la madre o menos, viene ya con un trabajo en el subconsciente en donde se le ha sembrado la idea que no es apta para tener un bebé, que no es apta para cuidar a una persona recién nacida. Pero ¿qué pasó? Ya nació el bebé, no tiene complicaciones, ya lo tiene que amamantar, ya lo tiene que cuidar, bañar, criar, pero le va a costar más trabajo porque ya tiene sembrado en el subconsciente que no es apta para realizar tal actividad. Entonces creo que ahí es donde nosotros como profesionales tenemos que cambiarnos el chip y trabajar entonces en el momento que ya nos enteramos que está embarazada, pues bueno, entonces a partir de ahí hacerle conciencia, trabajar con ella, capacitarla, orientarla, disolverle sus dudas para que cuando llegue a la culminación de su proceso de embarazo, pues bueno, sea de una manera pues muchísimo más agradable para ella, con menores dudas y tengamos menores riesgos con esa persona recién nacida. Aquí nos dice que tenemos que incluir una misión de la unidad, obviamente hospitalaria, y hacer una interrelación con la satisfacción de la persona, la paciente, como uno de los elementos centrales. Entonces, ya llegamos con nuestra paciente, ya está en la unidad hospitalaria, ya se atendió su parto, ya está en el proceso de la alta hospitalaria por mejoría, y entonces nosotros tenemos que hacer una evaluación y el poder decir, junto con las acciones esenciales en la cultura de seguridad del paciente, adjuntarlo y ver si ella percibió que en el momento de su hospitalización, pues obviamente se le respetaron sus procesos culturales, ¿no? Hasta qué punto y bajo qué medidas ella percibió que se pudo haber hecho algo mejor dentro de su estancia hospitalaria o si se mantuvo a las expectativas que ella esperaba. Tenemos que identificar su seguridad cultural, su percepción y su expectativa. Entonces, ¿cuál es tu proceso cultural con el que llegas a la unidad hospitalaria? ¿Por qué? Porque ya la asesoró o ya le compartió parte de su experiencia, su mamá, su abuelita, una tía, su suegra, con algún grupo social de los que ella conviva, ya le transmitieron parte de esa información, tanto de sus experiencias positivas como de sus experiencias negativas, y donde ahora ella se creará su propia percepción a lo que se va a enfrentar. Entonces, una vez que ya tenemos eso, pues bueno, hacer el listado de cuál era su expectativa que ella esperaba, ¿no? Que le fuera bien, que le fuera mal, que la tomaran en cuenta, que le fueran a gritar, alguna situación, y entonces hacer esa evaluación donde ella nos diga, yo tenía estas expectativas y la verdad es que me voy con otra, donde me trataron bien, ¿no? Donde en todo momento me preguntaron si estaba de acuerdo con el tratamiento a seguir y entonces de esa manera nosotros hacer esa autoevaluación y poder llegar a la conclusión de si estamos o no estamos cumpliendo con los procesos de interculturalidad. Tenemos que fomentar una empatía.
utilizando los códigos de respeto de la cultura local, ¿sale? Entonces tenemos que respetar esa parte, preguntar hasta qué punto nos permite el poder acercarnos o interactuar con ellas o asesorarlas en alguna toma de decisión en ese momento, y en medida de lo posible, pues respetar las decisiones que ellos puedan tomar. Obviamente nosotros les vamos a proveer de la información que nosotros vamos a considerar en ese momento, pues qué es lo más apropiado para su condición de salud y que tenga las menores de las complicaciones, ¿vale? Entonces, recibir a cada paciente con un saludo, mirándola a la cara, llamándola por su nombre, evitar tutearle y utilizar diminutivos como pacientita, gordita, madrecita, todo ese tipo de situaciones, omitirlas, siempre preguntar, obviamente, primeramente, cuál es nuestro nombre, cuál es la función que vamos a desempeñar en el proceso por el cual ella se está hospitalizando y de ahí derivarla pues al saber eh, cómo se llama y a partir de ahí obviamente ir cumpliendo. Recordemos que esa es otra de nuestras acciones esenciales para la seguridad del paciente, el poder hacer una identificación correcta del paciente y donde tenemos que especificar bien el proceso, esa línea de comunicación que vamos a tener. Después vamos a tener que establecer actitudes de respeto, comprensión, amabilidad y trato digno. Aquí nuestra actitud siempre va a estar derivada, pues desafortunadamente aquí en México, a una situación de un cambio de turno, de una entrega de guardia eh, o de alguna otra actividad que la paciente no tiene injerencia ni la culpa de esos tiempos. La paciente está ahí cursando con un proceso fisiológico en el cual no deberíamos de llevar prisa entre que salga o no salga antes de que llegue el otro turno. No deberíamos de ir corriendo contra el tiempo para que nosotros no dejáramos pendientes del proceso que se está culminando. Entonces debemos de mantener ese respeto, primeramente, por la evolución al trabajo de parto. Después, tener el respeto por la paciente, ¿sale? Entonces, nosotros no vamos a acelerar los mecanismos del trabajo de parto sin la autorización de la paciente, obviamente debidamente informada de los beneficios o complicaciones que se pudieran suscitar. Debemos de comprender, si es su primer hijo, tiene miedo, tiene angustia, tiene dolor y está cursando con ese proceso nuevo del saber porque conocía a esa persona tal vez a través de un ultrasonido, la conocía a través de los movimientos que percibía, pero no la conoce físicamente. Entonces está emocionada, está angustiada, está temerosa, tiene una serie de reacciones químicas en ese momento que están cursándose en su cuerpo, en su organismo, que le pueden perjudicar hasta cierto punto el que tenga un desenvolvimiento más natural. Entonces debemos de tener ese compromiso, de esa comprensión, del que nos vea como un acompañante. La mayoría de las unidades que tenemos en el país, pues no está como en las condiciones. Yo creo que un 95% de las unidades no está en condiciones en la sala tocoquirúrgica para que pueda pasar su familia. Pero entonces, una vez que nosotros le explicamos, nosotros nos debemos de convertir en ese acompañante, la cual ella pues va a sentir esa empatía por el trabajo que está cursando en ese momento. Esa amabilidad de es diferente decirle, por el momento no se puede levantar, pero le puedo reclinar la camilla para que quede en una posición más sentada, ¿no? Eh, le voy a subir el barandal y puede usted sujetarse a este lado para que modifique la condición muscular. Es diferente eso al que le digamos no se puede mover y señora no se esté agarrando de ahí y no se levante. Entonces, creo que es diferente esa parte. Estamos dando la misma indicación, pero con una perspectiva de tono de voz y de instrucción diferente. Entonces, ella lo va a sentir de esa manera, ¿no? Y va a sentir ese trato. Entonces, tenemos que ver todos esos mecanismos que influyen para que la paciente se pueda percibir de una manera más comprometida, que estamos trabajando en el proceso de su atención, de su parto.
Dentro de este mismo documento nos dice, queda prohibido cualquier tipo de discriminación en los servicios de salud, respetando siempre los derechos humanos, ¿no? ¿Y cuáles van a ser? El principal, pues el derecho a la salud y el derecho a la vida, ¿no? Entonces, una vez que nosotros tenemos este respeto, que hacemos que sea una atención colaborativa, tanto con la paciente, con la familia, como con el área del personal de la salud, y entonces de esta manera, pues bueno, no caigamos en una alteración de sus derechos que esta paciente tiene. Entonces tenemos que evitar burlarnos, regañar o prohibir y hacer la utilización de elementos eh, que interfieran con la medicina tradicional indígena de su región. ¿Sale? Entonces, volvemos al punto. ¿Por qué trae su pulsera roja? Y señora, se la voy a cortar. Cuando es una pulsera tal vez que viene en el pie, que le voy a poner un vendaje y cuando le ponga el vendaje, pues la pulsera ya no se va a ver. O le pongo unas medias de compresión y la pulsera ya no se va a ver. Entonces, si vemos que es solamente un listón, si vemos que es un amuleto con el cual ella se va a sentir tranquila o segura, no tenemos nosotros por qué interferir en ese proceso cultural que ella tiene, ¿no? Eh, Muchas de las veces, cuando llega a haber luna llena, un eclipse, pues las mujeres y la familia, ponte un seguro, ponte de más una faja, X cosa, pero en ese justo momento, pues tuvo que acudir a un establecimiento de salud porque algo sucedió, sintió algo raro y fue. Y lo primero que le decimos, señora, eso no sirve. Y pensemos que no se había tomado ultrasonidos y que en ese momento en el que nosotros le dijimos que se tenía que retirar pues sus amuletos, pues hubo una luna llena y su producto nace con alguna malformación, pues ella va a asumir que fue porque le quitamos sus amuletos que tenía, ¿sale? Entonces, hasta dentro de todo momento en el que nosotros podamos preservar esa seguridad, si es a base de uno de amuleto que no interfiera con los procesos de atención a la salud que estamos dando, pues nosotros debemos de mantener y salvaguardar esa ideología que tiene. Tenemos que permitir y promover condiciones para la atención del parto en posiciones verticales y la participación de las parteras indígenas y familiares dentro de su proceso de nacimiento. Aquí también, ya en una clase anterior, habíamos visto que ya hay documentos que nos hablan claramente en donde tener una diversidad de posiciones a la hora de que nazca, sentada en cuclillas, en un banco especial, en la cama que se inclina, etcétera, de posiciones en las cuales ella puede elegir, pues obviamente también eso no le va a permitir a la paciente, pues el tener una percepción en donde se le está tomando en cuenta para el proceso en el que ella pues está llevando a cabo su nacimiento de su hijo. Y de esta manera, pues nosotros estamos respetando hasta cierto punto, pues la decisión que ella va a tomar debidamente informada por las cuestiones que nosotros le demos. Porque también la realidad es que hoy eh, hay una mala desinformación sobre este proceso de atención del parto amigable, donde pues los familiares lo malinterpretan a su conveniencia del querer pasar, del querer estar, de que haya más de una persona, de hacer algunas otras actividades y entonces va perdiendo la objetividad de la razón de ser de este programa, ¿no? Entonces también es importante que sepamos eso, que hay una desinformación, pero por el otro lado, pues también nosotros estamos influyendo en eso porque no capacitamos y no captamos a las mujeres embarazadas cuando están previo al iniciar con el trabajo de parto y queremos darles toda esta información de la atención del parto amigable, darles toda la atención de la interculturalidad. En el momento que ya llegó con un trabajo de parto avanzado de 4 o 5 centímetros de dilatación, pues obviamente a todos nos va a decir que sí, no nos va a prestar atención en nada, porque no es el momento de estarla capacitando de 5 o 10 temas, es el momento de resolver el proceso por el cual ya inició para que dé nacimiento a esa persona.
Entonces, es donde nosotros tenemos que tener una balanza de hasta cierto punto, en donde es en donde nosotros vamos a querer darle esa información. Si el usuario no habla español, tenemos que buscar el apoyo de un traductor. Entonces, el hospital deberá de estar obligado a tener el contacto directo con alguna de esas personas que llegue a hablar de este tipo de idiomas, ¿no? Hoy en día, pues ya tenemos haitianos, hondureños, venezolanos, diversidad de culturas, de idiomas y de costumbres. Entonces, hoy ese listado de números de contacto, pues debe de ser más amplio, pues para tratar de identificar el tipo de lenguas de los que ellos están hablando y podamos tener una mejor interacción. Después de ahí tenemos que hacer una revisión médica previa a un consentimiento, donde pues obviamente le vamos a explicar pues cuáles son las maniobras que se van a aplicar, cuál es el proceso, qué se espera durante su estancia, cuáles van a ser los beneficios, las posibles complicaciones. Entonces, obviamente una vez que nosotros ya la exploramos, ya la valoramos, ya tenemos de conocimiento de todos esos aspectos, pues ahora sí, ya podemos ser quienes le informemos sobre ese consentimiento y podamos esclarecer pues las dudas que le puedan llegar a surgir en ese mecanismo. Maestro, ¿puedo hacer una pregunta? Adelante. Muy bien, ahorita que está tratando esos temas de interculturalidad y diversidad, aquí también entra mucho la situación de el, el poder respetar y el poder eh, no rebasar esas líneas de respeto en cuestiones de religión, porque sabe que pues, la religión es muy fuerte. Entonces, pues hay gente y hay población que efectivamente se basa mucho y se rige mucho conforme a la religión X, mormones, católicos, testigos de Jehová. Entonces, sí como que tratar, como dice usted, de buscar las palabras apropiadas para que también no se sientan, pues en algún momento determinado como ofendidos o agredidos por parte de nosotros, ¿no? Porque a lo mejor hay gente que dice, sí, ustedes creen mucho en la ciencia, ustedes se basan en la ciencia, pero yo me baso más en mi religión o en mis creencias de fe. Sí, claro, está bien, pero pues sobre todo buscar esa forma, ¿no? De que no se sientan agredidos u ofendidos en cuestiones de creencias y religiones. Sí, claro. Hoy en día es invaluable que las personas tengan un punto espiritual de apoyo. Eh, Llámese del proceso religioso que ellos quieran profesar, pero sí es importante que tengan ese anclaje, ¿no? Porque cuando vamos con un proceso, y en específico de lo que estamos hablando del tema central, que es la obstetricia, cursó 9 meses con su proceso de embarazo, dentro de complicaciones y beneficios y de los procesos fisiológicos. Pero llega un determinado punto en donde a lo mejor está cursando con una complicación. Y de esa complicación, pues bueno, si no tiene la familia ese anclaje espiritual, eh, pues no va a tener a dónde declinarse, ¿no? Para poder tomar una decisión más centrada en el proceso que va a estar viviendo. Entonces, sí es importante, bien dices, eh, poder tener ese respeto y por eso ahí regresamos a puntos anteriores, ¿no? En donde nosotros tenemos que establecer y fomentar una empatía con nuestra paciente y nuestra familia que la acompaña, para que de ahí entonces nosotros podamos saber hacia dónde vamos a encaminar los comentarios, las opciones de tratamiento, y entonces ellos puedan ya con esa información, pues tomar la decisión más apropiada que en ese momento se requiera por parte de ellos. En algunas otras conferencias he comentado, hoy en día pues habrá quienes se acercan y pues nos dicen,
oiga, es que mi paciente está muy grave, está en la terapia intensiva neonatal, pero quisiera dejarle esta estampita, este símbolo sobre, no sé, alguna imagen que él le tenga fe, ¿no? Y la ponemos, la pegamos en la cuna, la guardamos en el cajón o se la pegamos en la cabecera de ese paciente. Pero yo he preguntado, ahora con toda esta diversidad cultural, pues, ¿qué va a pasar el día de mañana cuando nos digan, oiga, es que le quiero dejar, conforme a mi religión, pues le voy a dejar dulces ahí en su cuna, un coco, no sé, ¿no? Un incienso, cosas que tal vez salgan de nuestra eh, respuesta profesional en ese momento, pero que en medida de lo posible, pues tenemos que dar ese respeto a ese proceso ideológico que tiene, ¿no? Sí, 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 perfecto, entiendo. Sí, maestro, muchas gracias. Vale, muy bien. Otro de los puntos dice, se debe de fomentar la participación social y la comunicación asertiva entre las autoridades locales, terapeutas tradicionales y otras terapias o modelos médicos, pues que ellos reconozcan como su principio actual, ¿no? En los centros hospitalarios muchas de las veces sabemos que pega el ego, ¿no? Eso desafortunadamente es algo complicado de erradicar. Y puede llegar una paciente que fue antes de llegar con nosotros a la unidad hospitalaria, tal vez con la partera, y le comentó que su niño venía volteado, ¿no? Pero que ella ya se lo había acomodado. Entonces llega con nosotros y lo primero es cuestionarle el por qué fue, eso la va a poner en riesgo, y entonces empezamos a crearle pues unos problemas ideológicos, porque hasta donde ella tenía entendido, pues el ir con la partera pues era algo bueno cuando su bebé venía en una mala posición, ¿no? Porque así se lo dijeron pues familiares, abuelas, tías, primas, mamá, vecinas. Y de pronto llega con nosotros y le empezamos a atacar a modo de regaño, digámoslo. Y recordemos en los puntos anteriores en donde nosotros tenemos que tener el respeto por esos procesos en los que ella se situó. Entonces aquí lo conveniente, y que hace unos años, por ahí del sexenio de Calderón, hubo un programa en donde las parteras, que obviamente estaban registradas, iban a la unidad hospitalaria y junto con las enfermeras y los ginecólogos se capacitaba para identificar posibles complicaciones. Entonces, cuando llegaba una mujer embarazada a pedir o a solicitar de sus servicios, ella ya tenía no solamente conocimientos empíricos, sino ya había tenido una asesoría por profesionales de la salud en donde le informaban y quedaban establecidos cuáles podían ser las posibles complicaciones. Entonces, una vez ya con ellas bien definidas, pues ahora sí ya podía tener una intervención más apropiada, y en el momento que ella ya pudiera visualizar que la complicación estaba más marcada, ya podía hacerla referencia verbal, digamos, o por medio de comunicación de trabajo social, dependiendo de la línea estratégica que ellos hayan tomado, y entonces ya hacía el vínculo con la unidad hospitalaria. Tengo una paciente en estas condiciones, la cual va a llegar porque se ha complicado aquí en el trabajo de parto o detecté algún factor de riesgo importante, el cual pues me va a comprometer más. Entonces no estamos peleados o no deberíamos de estar peleados con estas terapeutas tradicionales. Al contrario, creo que el hospital y el centro de salud como primer nivel de atención debería de tener ese censo de en qué lugares y quiénes están debidamente capacitadas como para brindar este tipo de intervención. Más sin en cambio, la realidad es que después de ese periodo se ha dejado como de la mano la capacitación hacia las parteras, y también ha habido una disminución significativa de este ejercicio, de esta atención tradicional. Ya la verdad es que se escucha muy poco dentro de las zonas donde ya hay unidades hospitalarias. Entonces se ha ido perdiendo. Y quienes han estado tratando de retomarlo, pues ya no es la misma visión, eh, hasta cierto punto altruista del querer ayudar, y entonces eso también va complicando.
Entonces, los programas de salud pues van a tener unas premisas fundamentales. Primero, escucha activa. La población, para poder identificar sus dudas, para poder resolverlas y tener unas expectativas más amplias, pues debe de haber esta escucha, ¿no? Llega el familiar, la paciente y escuchemos cuáles son sus temores. Y entonces, derivado de esos temores, pues nosotros participemos, involucrémonos en resolverlos y tenga un mejor proceso. Tenemos que tener y aclarar las dudas e informar en todo momento cuál es la acción a la que nosotros vamos a seguir, ¿no? ¿Qué es lo más benéfico independientemente de la información con la que ella ya venga? Y debemos de construir colectivamente alternativas, estrategias y programas de acción. Entonces, ¿qué alternativas podemos tomar para que ya no tenga que hacer una migración de unidad hospitalaria porque no hubo personal? Bueno, entonces vamos a generar una línea estratégica en donde el primer nivel de atención pueda orientar, primero captar. Ya captó a las mujeres embarazadas, ya las identificó, quienes tienen factores de riesgo, y entonces les digo el camino que debe de seguir para la unidad que sea la más resolutiva para su posible problema al cual se va a enfrentar. Entonces, tenemos que tener esa visión. Después tenemos un documento que salió en el año 2023 donde nos habla sobre los lineamientos interculturales para el diseño y operación de programas de salud. Sale como medio de un oficio desde la Secretaría de Salud para las diferentes unidades donde se atienden en este caso específico de las mujeres embarazadas, que son todas las unidades, deberían de ser capacitadas para ello, y nos dice que en el contexto de las acciones que en salud pública se impulsan por diversas áreas interinstitucionales del Sistema Nacional de Salud para los servicios y programas, con el objeto que estos programas diseñen, operen y transformen con criterios interculturales que aseguren el trato con dignidad. ¿Qué significa esto? Que cada unidad hospitalaria, derivado de las instrucciones que nacen del gobierno federal, cada uno de los establecimientos tendrá que aplicarlas a manera de que se garanticen estos procesos interculturales al interior y al exterior de esa unidad hospitalaria. Entonces tenemos que en todo momento pues tener ese respeto por esas condiciones por las cuales pues la paciente y la familia pues se van a estar acercando con nosotros. Entonces, dice uno, lineamientos para las instituciones de salud. ¿Cuáles van a ser estos lineamientos que se marcan en ese oficio? Queda prohibido cualquier tipo de discriminación en los servicios de salud. A nosotros no nos va a importar la edad, la cultura, dónde vive, la religión que profesa, qué prácticas realiza. O sea, a nosotros no nos va a interesar en ese momento como método de decir se ingresa o no se ingresa, se atiende o no se atiende. Sí nos va a interesar como método para la historia clínica, pero no para poder determinar si se le va a dar la atención de salud. Posteriormente a esto, tenemos que tener un diseño y operación de los programas de salud y la actuación de los servicios públicos en todos los niveles de las instituciones. Entonces, debe de haber una vinculación de la información del primer nivel de atención. Ese primer nivel de atención debe de saber cuántas clínicas, cuántos consultorios, cuántas farmacias tiene la localidad que estarían en condiciones de dar una atención de primer contacto ante alguna complicación. Porque si la mujer vive en una calle donde en menos digamos, de medio kilómetro hay más de 10 posibles lugares a donde ella pudo acudir a que le tomaran al menos la presión arterial y determinar si no estaba cursando con algún incremento de la misma y de ahí ser derivada de manera inmediata a una unidad hospitalaria, pues ya perdió tiempo, ya se agravó la situación, ya se alteró más el proceso de la hipertensión por el estrés que está viviendo, la familia tendrá mayores complicaciones por el estrés que también se le está generando, y eso se puede evitar pues teniendo esos diseños de programas de salud en esas comunidades.
Los servidores públicos deberán promover, respetar, proteger y garantizar el disfrute de los derechos humanos, ¿sale? En todo momento no van a estar cuestionables si se aplican o no se aplican. Nosotros debemos de garantizar que se realicen esas acciones. Se deberá promover y establecer una interculturalidad como principio y estrategia de todos los programas de salud, dando el reconocimiento de nuestro país como pluriétnico y multicultural. ¿Qué quiere decir esto? Que hay una diversidad de religiones que se profesan hoy en día y una diversidad cultural, y en donde ya reiteramos por estos cambios de localidades y obviamente conocen una persona de otra localidad y se terminan juntando o formando su familia, y entonces pues ya hay una combinación mixta de esas dos culturas. Y de esas dos culturas, pues va a salir o va a surgir una nueva. Entonces, también tenemos que estar abiertos que pues eso va a ir cambiando con el paso de los años. Posteriormente a esto, pues tenemos hospitales y unidades de salud interculturales, amigables, sostenibles y saludables. Así se va a denominar pues algunas de estas unidades. Tenemos un modelo para el fortalecimiento de los servicios de salud basados en el enfoque intercultural y los paradigmas de salud. Entonces, ya también está este documento, surge del Plan Nacional de Desarrollo 2020 a 2024, que hasta que no salga el nuevo Plan Nacional de Desarrollo nos tenemos que seguir basando en este. Y aquí donde se enfatiza la necesidad de incorporar los planteamientos del desarrollo sostenible y de la democracia participativa. Recordemos que dentro de los objetivos del desarrollo sostenible hay uno, todos se van a interrelacionar, pero hay uno específico para la atención de la mujer embarazada. Y dentro de esas cuestiones que ahí se van a manejar, habla sobre la interculturalidad y el respeto a estos procesos por los cuales ella se está enfrentando. Entonces, tenemos que tener conocimiento de ello, pues para que puedan ser aplicables. Y aquí tenemos un ejemplo, ¿no? ¿De qué se trata un hospital que cumpla con las 4 dimensiones fundamentales de la vida? Tenemos, por ejemplo, aquí, en algún momento cuando lo vemos en broma, ¿no? Cuando tenemos un servicio de urgencias, un servicio de hospitalización lleno, y de pronto decimos, ¿a dónde metemos más pacientes? Pues deberíamos de poner hamacas. Pues bueno, un caso en un hospital de Campeche, sí colocaron hamacas, pero no porque estuviera lleno o no porque ya no hubiera cupo de camas, sino porque dentro de los procesos culturales de la zona, pues no acostumbran a dormir en camas, ¿no? Sino tienen sus hamacas. Entonces, en la unidad hospitalaria, por lo menos en el área del puerperio fisiológico, pues ¿qué fue lo que hicieron? Aplicaron la implementación de unas hamacas como medida de respeto a la cultura de las pacientes, ¿no? Entonces, se tiene que hacer ese estudio, se tiene que ver que sea seguro, que no cree un riesgo y obviamente en vigilancia por los profesionales de la salud, pero en medida de lo posible, pues respetando esas ideas interculturales. Dentro de esto, ¿cuáles van a ser las dimensiones? Dice que una de la dimensión, pues bueno, es un plano superior y relacional a la actividad que estamos haciendo, y aquí nos marca. El primero nos habla sobre, dice que la humana o el personal debe de ser tratado como un individuo integrado por el cuerpo, la mente y el espíritu, y que integra una dimensión de género como elemento sustantivo. No somos unos entes que andamos por ahí caminando, sino es un completo del espíritu y de la mente que conforma ese organismo. La cultura, como el espacio del ser humano en el que constituye sus vínculos de identidad. Yo me siento identificado con este proceso ideológico y entonces, en base a eso, pues voy a terminar haciendo mis acciones. La social es el conjunto de la población, la cual participa en los diferentes grupos culturales y sociales e incorpora los determinantes para ese cambio estructural en la dinámica del pensamiento.
Y la ambiental, pues bueno, es el conjunto de la vida sobre la Tierra, de la cual forma parte la sociedad humana y donde tenemos que trabajar de la manera conjunta, pues con las diferentes personas que aquí nos vamos a ir encontrando. Otro de los puntos, ya también hay varias zonas, varias unidades, varios programas que nos hablan pues sobre esta parte, ¿no? De utilizar la mesa vertical. Entonces, para gran parte de la población de origen rural es importante que los espacios y de los procedimientos hospitalarios no sean fríos, en especial para las personas que tienen procedimientos o procesos calientes como el embarazo y el parto, lo que les mencionaba al inicio de la presentación, donde en algún punto en donde nace ya la persona recién nacida, en algunas de las culturas es posterior al nacimiento interactuar en el proceso de pasar a un temazcal para hacer el cierre de los poros y algunas otras actividades que ya culturalmente lo tienen, que si nosotros vamos a la mejor a una zona más céntrica, pues posiblemente no va a ser como bien vista esa idea, pero en algunos otros lados, pues es parte del proceso de atención. Entonces aquí vemos la importancia de tener esa mesa vertical donde ya no está en una posición incómoda, su familiar, su esposo, su acompañante va a estar a las espaldas, le va a dar esa sensación de seguridad, de respaldo, esas palabras de aliento, y donde esto, pues bueno, ya está más que comprobado que va a tener otros muchos beneficios a la hora del nacimiento. Entonces, ya hay hospitales en donde se trabaja de esta manera, pero pues haría falta tenerlo implementado en todos, ¿no? Y en algún momento, pues, tener esas propuestas como las hamacas, y dependiendo de la localidad en las que estemos, pues bueno, en medida de lo posible, pues respetar esa ideología que se tiene. Tenemos un modelo de atención a las mujeres durante el embarazo, parto y puerperio con un enfoque humanizado, intercultural y seguro. ¿Qué nos habla en esta parte? Debemos de tener un respeto, una empatía y unas competencias interculturales. Necesitamos conocerlos, ¿sale? Necesitamos tener ese vínculo de apego con la paciente y la familia. Un acompañamiento psicoprofiláctico durante todo el trabajo de parto. La clase anterior que se hablaba específicamente de la psicoprofilaxis, la que vimos el día jueves, la importancia de esa preparación para cuando llegue a la sala de partos no tengamos una paciente asustada que grita, que respira de manera inadecuada, porque ya tuvo una preparación previa, entonces la paciente está más calmada, sabe lo que va a acontecer, tiene una respiración controlada, mantiene una buena oxigenación, obviamente de esta manera el producto, hay una evolución más coordinada sobre el trabajo de parto, entonces tiene una serie de beneficios la psicoprofilaxis, no solamente para la hora del parto, sino desde antes e incluso después del nacimiento. Tenemos que brindar una comodidad y disminución del dolor con estrategias desmedicalizadas, ¿no? ¿Cuál es esta? Los masajes, las técnicas de respiración, la deambulación asistida. Entonces, tenemos que hacer todo ese conjunto de acciones, pues para que esto pueda tener una mejor resolución. Condiciones para que la mujer pueda deambular, caminar, en medida de lo posible, tomar líquidos, consumir algún alimento ligero que le vuelva a dar energía. Si mi paciente ya lleva más de 24 horas con los inicios del trabajo de parto, ya la trajeron en 2, 3, 4 hospitales, no se ha quedado y hasta el quinto hospital se queda internada, ya mi paciente está cansada, no ha dormido, ya se deshidrató, está cansada, quiere dormir, pero los mismos dolores no la dejan. Entonces, tenemos que buscar estrategias técnicas que puedan disminuir esos estragos, los cuales van a implementar, pues, que tenga ahí alguna complicación. Atención con médicos, médicas, enfermeras, obstetras, parteras profesionales y parteras tradicionales que obviamente le brinden una seguridad a nuestra paciente y que le evite complicaciones y si las va a tener que sean identificadas en el momento preciso para poder ser atendidas de manera correcta. Entonces, ¿qué es hospital? Pues el término hospital tiene como semejanzas
y un origen común entre las palabras de hospitalidad, hospicio y hostal. La hospitalidad es la cualidad de ser hospitalario, es decir, ofrecer una buena recibimiento y un seguimiento durante el tiempo que la paciente va a estar dentro de esta unidad hospitalaria, ¿no? No es lo mismo, reitero, llegar a un hospital y ¿por qué vino aquí si no le toca? Señora, ¿a usted le tocaba todo el hospital? ¿Lo tenía más cerca? Bueno, sí, es correcto esa parte, pero ya está la paciente aquí con nosotros, entonces no es el momento del juzgar por qué no fue allá, sino es el momento de atender y después el hacerle ver que el ir a una unidad más cercana, pues le evita tener mayor riesgos. Pero después, ¿qué pasa? Que cuando ya estamos haciendo el interrogatorio nos damos cuenta que en efecto fue, pero no había espacio, no había médico, no había personal, algo faltó y eso tuvo que hacer que se trasladara más tiempo de su lugar de residencia. ¿Sale? Entonces es importante eso. ¿Qué es la humanización y la deshumanización? Si bien hemos escuchado muy frecuentemente el brinda una atención humanizada, ¿no? Respetuosa, pero técnicamente un humano atendiendo a otro humano, pues está dando una atención humanizada, ¿no? Más sin en cambio, no siempre se percibe de esa manera. Hay una frase que dice, ¿no? Trata a los demás pacientes como quiera ser tratado. Más sin en cambio, yo modifico esta palabra y yo la convertiría en trata a los pacientes como deben ser tratados. El hecho de tratar a un paciente como quisiera que me trataran a mí, como quisiera que trataran a mi familia, caería en el egoísmo, ¿no? Del decir, voy a hacer bien las cosas porque así quiero que me traten. Más sin en cambio, cuando yo trato a los pacientes como tienen que ser tratados, respetando sus valores como persona, respetando sus ideologías, respetando sus creencias, respetando, una acción como tiene que ser, ¿no? No como yo espero que sea. Entonces, creo que sí valdría la pena analizar pues esta frase y pues tratarla de ir haciéndola nuestra en el día a día que atendemos un paciente. Entonces, dentro de los términos sociológicos, se le llama humanización al proceso en el cual animales o objetos inanimados se les atribuyen características humanas, ¿no? Entonces, a veces le damos más valor a una materia inerte y no tomamos en cuenta, pues, las emociones, los derechos de las personas que nos están visitando. Entonces, pareciera que ahí está encaminada la humanización. ¿Y qué es la deshumanización? Sería cuando los seres humanos se les priva de su humanidad, desprendiéndolos y considerándolos como cosas. Entonces, señora, pásese a la mesa, rápido, no grite, no se mueva, no puje, no esto. Entonces, cuando ya nos lo empezamos a ver así, pues pareciera que estuviésemos hablado con un objeto inerte al cual pues nada más le damos indicaciones o pues te estamos programando, ¿no? Cuando no debiera de ser así. Entonces, esa es la cuestión. La humanización es el que nosotros veamos a las cosas, a las personas, a los individuos y donde tomemos a consideración sus emociones y sus derechos y sus procesos culturales. Esa es la humanización. Y la deshumanización es que los veamos como un objeto más de lo que tenemos que hacer, de lo que tenemos que mover o de lo que tenemos que interactuar. Y no debiera de ser así. ¿Cuál va a ser el fortalecimiento de la salud? Si vemos nosotros en la imagen, pues cómo se veían esas unidades, pues digamos que ni siquiera hospitales eran, ¿no? Porque adecuaban ahí una iglesia, un lugar que no necesariamente era salubre y no había ni cómo individualizar a las personas, estaban unas casi juntas con otras, y pues bueno, por ahí se tenía que pasar y se iba haciendo una valoración a ver quién iba sobreviviendo y cómo iba mejorando su proceso.
Hoy en día ya no lo tenemos así, ya tenemos cubículos más individualizados, mecanismos en los cuales podemos garantizar que se mantenga pues esa individualidad de las personas. Entonces ya la mayoría de los hospitales del mundo están diseñados desde el paradigma de la enfermedad, la identificación e historia de los paradigmas de la salud y la enfermedad que se remonta a la época griega clásica, pues de hace ya muchos años, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Hoy en día estamos enfocados prácticamente en la atención del proceso de enfermedad por el que está viniendo, pero no estamos atendiendo conforme al proceso de, de su estado emocional, digámoslo de esta manera. Nos enfocamos en la enfermedad, en este caso nos enfocamos en resolver la atención del parto, pero dejamos a un lado o pasamos por alto eh, todo el estrés que está conllevando a causa del miedo, de la ansiedad, de la angustia, del si me van a hacer bien o si van a hacer mal a raíz de que, de que yo no colaboré con las indicaciones médicas que me hicieron saber. Esas partes donde nosotros tenemos que garantizar esa seguridad para que no caigamos en ese riesgo. ¿Qué tenemos como conclusiones? Tenemos ya aquí este documento, les dejo, donde nos habla sobre la implementación del modelo de atención a mujeres en el embarazo, parto y puerperio con enfoque humanizado, intercultural y seguro. Es en un hospital de Tula Hidalgo, en donde hasta ese tiempo ya se tenía establecido la atención del parto así, con un acompañante en una mesa vertical, donde se procuraba realizar o no realizar prácticas rutinarias, donde no se medicalizaba el avance del trabajo de parto, se dejaba que fuera fluido de una situación más natural, más fisiológica, y que bueno, ya de ahí se empiezan a ver todas esas acciones y pues bueno, se empieza a tratar de replicar en la diversidad de los estados, ¿no? En el Estado de México, en el área de Atlacomulco, pues bueno, tenemos el área de atención por enfermedades perinatales, en los hospitales materno-infantiles se busca el poderle dar protagonismo a la mujer embarazada y que empieza con ese proceso, eh, pero todavía nos hace falta mucho. Hoy en día no sé, ya tiene algún tiempo que se le ha dejado de dar el mismo auge que se le había estado dando anteriormente a la atención del parto. Ya a finales del año pasado y principios de se ha querido retomar hasta cierto punto otra vez el proceso de atención del embarazo de una manera más centrada en la cuestión humana, pero ya no ha tenido como el mismo valor o el mismo, el mismo peso sinérgico para la construcción de ese proceso de atención. Entonces, nos hace falta ahí todavía algo por lo cual tengamos que ir, pues trabajando y mejorando para que en algún momento, pues esto ya sea, una elección como cuando hoy en día hablamos, vamos a hacer una laparoscopia, una abierta o una, por otro mecanismo, ¿no? Entonces, ya tenemos el mismo procedimiento, pero pues por dos opciones, ¿no? Diferentes, que así también sea ya a la hora del nacimiento. ¿Quiere usted una atención más eh, rutinaria, digamos, a cierto punto, o quiere una atención de su embarazo de esta otra forma, ¿no? Entonces, que la paciente tenga como ese mecanismo a elegir, que no sea pues a lo que pues ya ustedes decidan, pues al final del día ya estoy aquí, ¿no? No, sino que ella sea copartícipe en la toma de decisiones que ahí se van a tomar, obviamente a beneficio pues del nacimiento de su bebé. No sé si hay alguna duda con respecto a esto. No, todo va muy bien, maestro. Todo Perfecto. perfecto. Pues muy bien, entonces,
pues esta sería como la culminación, pues, de este tema de la interculturalidad. Eh, Reitero que la parte es que tengamos ese vínculo específico con la identificación de las necesidades de la paciente, lo conjuntemos con las necesidades y perspectivas que tiene la familia y de esta manera, pues nosotros como personal del área de la salud, pues nos mantengamos en medida de lo posible en el respeto a esa ideología que ellos están teniendo y hasta cierto punto, si se tiene que hacer una modificación, sea de la manera más objetiva para beneficio de la paciente y no para beneficio del personal de salud en una cuestión donde se tenga que ser pues más rápido el proceso de atención, acelerativo, sino respetuoso a las acciones que se están tomando, ¿no? Entonces, pues bueno, sin más por el momento y algo más que agregar, pues agradezco la intervención que tuvieron el día de hoy y pues eso sería todo por este tema.